Muchísimas gracias. Gracias. Cuando pensamos y cuando hablamos de dónde hacíamos el acto final, a alguien se le ocurrió por ahí, ¿qué tal si lo hacemos en Las Piedras? Y alguien puede pensar, con una cuota de razón, que por el hecho de ser de acá, de mi departamento, capaz que resolvimos eso. Una cuota de razón puede haber, pero lo más importante es que este lugar concreto, Las Piedras, pero este lugar concreto tiene un simbolismo increíble, porque en este lugar no es solo que se celebró una batalla histórica, sino que en este lugar el pueblo oriental se juntó por primera vez, todos juntos, y es aquella frase que decía, donde la patria dio sus primeros pasos, fue acá nomás, y ahí estaban todos. La historia después tuvo sus avatares, pero acá se juntaron todos y acá empezó la proeza. En este lugar empezó el milagro del pueblo oriental. Pero además, esta zona del país, con sus alrededores, con sus viñas, sus quintas, su zona rural, entiendo yo que junto con otros lugares del departamento de Canelones, es donde el interior se abraza con el área metropolitana y donde queda claro que el país es uno solo y que en realidad necesitamos integrar mucho más cada una de las partes que integra nuestro país. Yo nací, me crié mis primeros 5 años de vida en una zona rural, en el campo, en una chacra. Y pasaron los años y a los 5 o 6 años me tuve que ir para la ciudad de Canelones. Y me crié en un barrio de esos típicos de una ciudad del interior, cerca, donde tenía el boliche mis viejos. Por lo tanto, soy hijo de chacarero y bolichero. Y cuando me tocó mudarme, porque nosotros somos los que decimos, cuando hablamos de ciudades, los que somos canarios de afuera decimos el pueblo. Y cuando hablamos del campo decimos la campaña. Yo me fui de la campaña al pueblo. Y ahí cuando llego al pueblo, no me olvido más. Algunos compañeritos me decían, pero vos sos canario, porque venía de afuera. Y yo preguntaba, ¿y por qué me dicen canario? Y no me olvido más. Me acuerdo que mi hermana me dijo, tú decile que gracias a nosotros, los canarios que somos de afuera, se producen los alimentos que se comen en la ciudad. Y después, con el tiempo, fui integrando que también siendo del pueblo, siendo de la ciudad de Canelones, también soy canario y de pura cepa. Pero en esta campaña electoral, recorriendo cada rincón de mi país, cada rinconcito de ese interior profundo, descubrí o conocí mucho mejor a ese otro Uruguay canario que es el Uruguay del interior y que pide a gritos que llevemos las soluciones. Hay un Uruguay allá adentro que es el Uruguay del interior al que también le decimos los canarios. Y todos somos uruguayos y ahí entendí a lo largo del tiempo de que Uruguay es uno solo y que muchas veces cuando ese Uruguay se reconcilia es cuando, como decía Carolina, cuando ese Uruguay progresista permite avanzar y avanzar. Y ese Uruguay que se reconcilia es el Uruguay del campo y de las zonas urbanas. Es el Uruguay del interior con el Uruguay de la capital. Es el Uruguay de la industria y el Uruguay de la agropecuaria. Es el Uruguay de la producción y es el Uruguay de los servicios, el Uruguay del turismo. O crece todo parejo, o crece el Uruguay todo junto, o no crecemos, o no avanzamos. Pensemos bien. Pensemos bien todo lo que precisa crecer el Uruguay en cada uno de sus rincones. Por supuesto, en esta costa maravillosa
que permite hacer crecer el turismo y hacer del turismo un derecho, donde podemos mostrar las maravillas del Uruguay en las costas de Maldonado, en las costas de Rocha, y en esa Rocha que también tiene mucha ganadería y tiene mucha producción. Y en ese Uruguay que pensamos también está 33, con las arroceras, con la producción también de cemento, también de madera, ese Uruguay de la Laguna Merín. Pensemos siempre que tiene que avanzar el Uruguay de Cerro Largo, el Uruguay de Rivera, en esa frontera maravillosa que tenemos, el Uruguay de Artigas con sus piedras semipreciosas y el Uruguay ganadero que también tenemos en Artigas. Pensemos el Salto y Paysandú de las termas, pero también de la producción ganadera. Pensemos en nuestro Río Negro, que es una maravilla. Pensemos en Soriano con sus granos, con su producción agropecuaria. Pensemos en Colonia con sus quesos, con su turismo, con sus maravillas. Pensemos en Flores, un departamento de producción agropecuaria por excelencia. Pensemos en San José, la cuenca lechera, en Florida. Pensemos en Así habla en este momento el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en el acto final, en el cierre de campaña en Las Piedras.